Comitè Anti-OTAN de Alacantí hacemos este acto del que nos acompaña y será protagonista la compañera Sara Rosenberg. Sara Rosenberg, aparte de su dilatada experiencia como dramaturga, escritora de todo tipo de cuestiones literarias, es nuestra compañera y camarada en multitud de batallas. Multitud de batallas que últimamente se las centra, ¿no?, en la denuncia de la guerra imperialista y en todo lo que se deriva de ello para el conjunto de la humanidad. Hace 40 años y un día, 6.872.421 personas, es decir, el 43,15% de las personas que depositaron su papeleta en la urna en ese referéndum absolutamente tramposo y en el que la participación de la población fue absolutamente coaccionada. Y se hizo toda una grandísima campaña para tratar de doblar la voluntad absolutamente mayoritaria de una población que no quería saber nada de la OTAN y que a pesar de ello consiguió ese porcentaje que os decía y consiguió además derrotar la presión del Estado, la presión del imperialismo, la presión de Gladio con amenazas de todo tipo en Canarias, en Euskal Herria y en Cataluña, ¿no? Hace 40 años, ese porcentaje de la población, como os decía, dijo que no a la OTAN, a seguir perteneciendo a la OTAN. El Estado español ya estaba. Pero el resto de personas que votaron, y que votaron que sí, y ahí hizo lo más sangrante, otras 9.054.000 personas, votaron que en el Estado español iban a desaparecer las bases militares norteamericanas. Votaron que en el Estado español jamás habría armamento nuclear. Y votaron que el Estado español no iba a pertenecer a la estructura militar de la OTAN. Es decir, si sumamos en los porcentajes, el 100% de las personas que votaron en ese referéndum votaron en contra de lo que hoy en día está ocurriendo. Porque aquí están las bases militares norteamericanas usándose para todo el desarrollo de la guerra imperialista por el orbe entero. Aquí estamos evidentemente participando en la estructura militar, en concreto en 8 misiones en el extranjero, en este momento bajo mandato de la OTAN, está el ejército español participando, y en el Estado español, más allá de las bases norteamericanas, pues también tenemos la base de Gibraltar. Aquí hay todo tipo de armamento nuclear que pasa y que permanece en el Estado español. Es decir, estamos hablando de un referéndum en el que se ha violado totalmente la voluntad del conjunto de las personas que participaron de él y en el que se utilizó todo tipo de violencia y coacción para conseguir un resultado que es en el que hoy estamos. Y yo, por hecha esta denuncia de lo que fue aquel referéndum trampa, del que indudablemente los medios del Estado pues la han pasado por encima, sí que quiero situar la actualidad de ese momento histórico. Porque la actualidad de ese momento histórico en el que se luchaba contra la OTAN, porque se luchaba contra la guerra imperialista, porque se luchaba contra la presencia de los misiles de la OTAN que apuntaban hacia la Unión Soviética, en esas circunstancias históricas hoy en día se dan en las mismas condiciones, pero mucho más agravadas, con un salto cualitativo en el nivel de criminalidad y de barbarie de la guerra imperialista. Y ahí está el Estado español participando de toda esa estructura criminal que se nuclea en torno a la OTAN. Estructura que es liderada por los Estados Unidos, que tiene una vanguardia clarísima que es en el sionismo internacional, en el Estado de la colonia sionista de Israel, pero que se nuclea en torno a la OTAN, de la estructura militar de la que el Estado español pertenece. Y en este acto, desde el comité, queremos situar con absoluta claridad nuestra denuncia de la falsa posición contra la guerra de esa socialdemocracia otanista que dice estar contra la guerra, que interesadamente ahora vuelve a sacar un limitado no a la guerra, pero que sí que a la vez que dice ese interesado no a la guerra,
que se trata de situar en la equidistancia entre el agredido y entre el agresor, sigue manteniendo el flujo de millones en el incremento progresivo del gasto militar del Estado español hacia el 5% de forma imparable, pero además recientemente consignando más de 845 millones de euros para entregarlos al régimen ucronazi de Ucrania, llegando ya por encima de los 17.000 millones que se le han entregado a ese régimen absolutamente nazi, al servicio de la OTAN y de los Estados Unidos desarrollando esa guerra, formando militares en cuarteles españoles. Esa es la realidad de ese gobierno que dice estar en contra de la OTAN, que a la vez envía unas fragatas a Chipre para realizar todas las misiones de apoyo al desarrollo de la guerra por parte de la OTAN en este momento, y es el mismo gobierno que está de forma clara y manifiesta tratando de quebrar la posibilidad de que se levante un amplio movimiento antiimperialista contra la guerra y contra la OTAN en el Estado español, creando diversas plataformas cuyo único objetivo es, insisto una vez más, una denuncia relativa de la ilegítima agresión imperialista a la República Islámica de Irán, pero que se limita única y exclusivamente a la denuncia de esa quiebra legal de lo que es esa agresión, que no sitúa el plano del genocidio sobre el pueblo iraní, que en este momento es el objetivo que busca, pero que tampoco ni remotamente trata de condenar las razones de fondo de esa agresión, y entonces se sitúa en esa nebulosa de la equidistancia entre el agresor y el agredido. Cuestión que nosotros denunciamos, de la que no queremos participar, de la que no vamos a participar, y vamos a seguir manteniendo nuestro propio espacio. Nuestro propio espacio siempre, indudablemente, participando en todo tipo de la movilización que nosotros consideremos que debemos considerar, pero siempre con ese adjetivo necesario para situar la guerra, que es la guerra imperialista, y siempre con ese otro lema, el que nuestra lucha por la paz, desde luego, es una lucha que no contempla la conciliación de clases y que entiende que en el marco de la lucha de clases es donde se desarrollará el futuro de la humanidad, ¿no? Ahí es donde entendemos nosotros que se debe desarrollar esa lucha necesaria contra la OTAN. Bueno, muchas gracias a todos, es un gusto estar aquí, y sobre todo en este momento donde hoy se celebra, justamente es el Día Mundial de Al-Quds, es el Día Mundial donde todo el pueblo de Irán, de norte a sur, y todos los pueblos que están dando la batalla y la victoria en la zona, han estado en la calle en medio de los bombardeos, y a pesar de los bombardeos, diciendo venceremos, y porque están venciendo. El pueblo digno que en este momento está haciendo vanguardia realmente contra el imperialismo y contra el sionismo. Y esa fecha del Día de Al-Quds, justamente el Día de Jerusalén, la instituyó el gran imán Jomeini como recuerdo fundamental y celebración nacional para evidenciar lo que significa la Palestina ocupada hasta su liberación final, que será en breve, sin duda, porque estamos ahí. Bueno, inicio así esta conferencia, y yo creo que yo he escrito un poco, voy a saltarme muchas partes porque siempre me gusta escribir, porque si no me voy muy por las ramas. Iré parando, iré haciendo algunas preguntas, dejando que me pregunten, que me interrumpan incluso, no hay ningún problema. Porque el tema que me habían propuesto era tambores de guerra en Europa, y yo justamente le he cambiado el título, porque no son tambores. Europa está en guerra desde hace muchísimo tiempo. Europa ha participado consciente, inconsciente, encubiertamente o abiertamente en genocidios, en guerras, en injerencias, no solamente en la actualidad, sino con un largo proceso colonial. Y cuando digo Europa me refiero evidentemente a la clase dominante europea y no a los pueblos, ¿no es cierto?, al imperialismo y al colonialismo. Voy a ir leyendo y voy a ir parando y voy a ir explicando lo que escribí para esta reunión con ustedes. Los tambores implican un anuncio de guerra, pero ya no son solo tambores.
Europa, la Unión Europea y la OTAN han estado en guerra desde hace mucho tiempo. Ha participado en la destrucción de pueblos y países sin hacer sonar siquiera el tambor de guerra para anunciarlo, como es el caso claro de Yugoslavia, por ejemplo, o exigir al menos una declaración antes de participar, de manera abierta o encubierta y sin consultar jamás con sus ciudadanos. Como bien ha dicho el compañero Julio, las consultas que se han hecho han sido absolutamente fraudulentas, que poco importan. Ha participado y financiado golpes de Estado, sabotajes, guerras, injerencias, etc. Y sigue hoy en ese camino, rearmándose a expensas de sus pueblos. Basta recordar que esta última semana ni siquiera hubo una condena a la masacre de 170 niñas en una escuela de Irán o al asesinato del gran imán Jamenei, y menos aún al ataque e invasión de Irán. Europa, por la mafia, llamémosle Epstein, cuando yo digo mafia Epstein, porque se está utilizando mucho esto para ampliar el concepto y definir tal vez una clase social que como nunca en todo tipo de niveles de comprensión política está absolutamente desnuda en su podredumbre. Es decir, algo completamente nuevo, si se quiere, porque hasta ahora el tema de la democracia, de la libertad, del parlamentarismo burgués, etcétera, confundía a las masas permanentemente, ¿no es cierto? Y eso nos ha llevado a una situación, sobre todo, claro, en Europa, a una situación de sin salida de un bucle, ¿no? Donde las masas han ido siendo cada vez más desarmadas con promesas absurdas, ¿no? Tardaron años discutiendo y regurgitando, rumiando, si podían decir que los ataques del ente sionista a Gaza y a la Palestina ocupada se podían definir o no como genocidio. Se discutió la palabra. Alta hipocresía, inmensa y activa complicidad estratégica con la barbarie imperial. Eso es lo que Europa planteó. Europa, lo que llamamos la Europa actual, está gobernada por una clase oligárquica tan mediocre como siniestra, una clase Epstein, que es y ha sido un actor decisivo en la destrucción de Yugoslavia, de Irak, de Libia, de Siria, de Afganistán, de Palestina y de una larga lista en las que ha participado activamente. Las mismas fuerzas hegemónicas imperialistas angloamericanas que hoy atacan al bloque euroasiático, a Rusia, Irán y China, que son los tres pilares de los BRICS, hablaremos un poquito de lo que eso significa en el contexto, son las que desde el 17 desde 1917, estuvieron en guerra contra el socialismo y cualquier posibilidad de desarrollo humano y social que pusiera en cuestión el capitalismo y el imperialismo. La continuidad es evidente. Es la ideología y la supervivencia de una clase criminal. La República Española y la lucha del pueblo español contra las fuerzas nazifascistas fue sin duda el laboratorio donde se experimentó lo que sería la Segunda Guerra Mundial y donde las potencias occidentales ya estaban aliadas con el nazismo. No olvidamos y no perdonamos, y la historia pone en claro que la lucha de clases, tanto antes como ahora, es internacional, y de aquellos barros estos lodos. Recordemos, y cito parte de un artículo del periódico del PSPE, no lo voy a leer porque Julio lo ha, pero me parecía muy buena la síntesis y lo traje en mi artículo. El 12 de marzo de 1986 se celebró el referéndum que culminó el proceso de entrada en la OTAN del Estado español. Una vez más, Francisco Franco lo había dejado todo atado y bien atado. Aunque en el imaginario popular el proceso de incorporación a la OTAN comenzó una vez fallecido el dictador, para explicarlo habría que remontarse a 1953, cuando se firman los pactos de Madrid y se abren las bases militares yanquis en Zaragoza, Torrejón de Ardoz, Sevilla, Morón de la Frontera y Rota. Estados Unidos necesitaba la complicidad del Estado español para poder controlar la entrada a Europa y combatir el avance del socialismo. De igual manera, la burguesía española, en connivencia con la burguesía vasca y catalana, requerían una apertura mercantil del régimen para aumentar su tasa de beneficios. Este proceso lo comenzó el régimen franquista, lo proyectó la UCD de Alfonso Suárez y lo resolvió el PSOE de Felipe González. Creo que es una síntesis perfecta de lo que acabamos de decir Julio. España en la OTAN y en la Unión Europea
son el resultado de la política de clase que sigue detentando el poder. De allí que la transición haya sido transacción, porque el poder permaneció en las mismas manos de una clase decidida a conservar su hegemonía e impedir cualquier transformación social. Y para sobrevivir, esa clase dominante necesita de la guerra, aunque use la propaganda tramposa del viejo y apolillado discurso de la defensa de la democracia y la seguridad. Sus democracias burguesas chorrean sangre, se alimentan del colonialismo, 500 años de acumulación, expansión y crimen constante que permitió la acumulación inicial para el desarrollo del capitalismo hasta la fase actual del imperialismo, tal como plantea Lenin. El botín, sin embargo, es cada vez más escaso y las migajas que permitieron tener eso que llamaron estado del bienestar o capitalismo con rostro humano se han acabado. El casino de la guerra no es una economía que produzca ni igualdad ni condiciones humanas de vida para los pueblos. Y ahora las propias contradicciones entre las clases dominantes de Occidente por las migajas colocan en una situación diferente y muy peligrosa el mundo entero. Y en este momento de guerra constante y global, el rearme de Europa y su implicación en las guerras en curso son el resultado de la pérdida absoluta de soberanía y el sometimiento a un hegemón herido de muerte, Estados Unidos. Solo unos titulares, esto lo voy a pasar porque es muy largo. Lo cierto es que tanto la guerra de la OTAN contra Rusia como la invasión de Estados Unidos e Israel a Irán han puesto al descubierto que el poderío militar de Occidente no es suficiente para vencer y que su gran negocio, centrado en el desarrollo de la industria de la muerte, se está acabando. Billones de dólares invertidos en el casino no son capaces de competir ni con las armas desarrolladas de Irán, ni con la voluntad de lucha de un pueblo decidido a acabar con el imperialismo. Las armas iraníes y la estrategia que están utilizando demuestran que tienen un claro concepto sobre lo que significa saber dónde golpear y están golpeando las bases estadounidenses en toda Asia Occidental. Creo que es la mejor manera de celebrar este ominoso aniversario de la entrada de España en la OTAN. Nosotros siempre decimos OTAN no base fuera, ¿no? En cierta forma es el mismo grito, pasa es que nosotros no estamos tan preparados para hacerle frente militarmente, aunque tenemos todavía que crecer hacia allí, porque no va a haber nunca jamás una solución pacífica, ni en Europa, ni en ningún lugar del mundo. Más allá de la propaganda constante de la demonización y criminalización de los pueblos que luchan y de sus gobiernos, la OTAN, el llamado Occidente colectivo, está sufriendo una derrota histórica. Y por supuesto que todos aquellos que están en este organismo terrorista la sufrirán. Ese es el peligro al que los vasallos de Estados Unidos someten a sus propios pueblos al persistir en el capitalismo en descomposición. Pero ¿qué es el imperialismo? Aquí quería recordar, pero creo que todos lo conocemos, yo tomé como un pedacito de algo que me parece de una actualidad profundísima y que es de Lenin en el capitalismo, el imperialismo, fase superior del capitalismo, pero tomé un fragmento que me parece que me estuviera hablando en este momento, ¿no? Vale la pena recordar el texto de Lenin, tan vigente, que nos permite enmarcar y entender qué significa eso que llamamos Europa y su engendro, la Unión Europea y la OTAN en el contexto actual. Nos dice Lenin, hay que empezar por definir del modo más exacto, completo y posible qué es el imperialismo. El imperialismo es una fase histórica especial del capitalismo. Su carácter específico tiene 3 peculiaridades. 1. Capitalismo monopolista. 2. Capitalismo parasitario o en descomposición. 3. Capitalismo agonizante. La sustitución de la libre competencia por el monopolio es el rasgo económico fundamental de la esencia del imperialismo. El monopolio se manifiesta en 5 formas principales. Cárteles, sindicatos y trusts. La concentración de la producción ha alcanzado el grado que da origen a estas asociaciones monopolistas de los capitalistas. 2. Situación monopolista de los grandes bancos, de 3 a 5 bancos gigantescos, manejan toda la vida económica de los Estados Unidos, de Francia y de Alemania. 3. Apropiación de las fuentes de materias primas
por los trusts y la oligarquía financiera. El capital financiero es el capital industrial monopolista fundida en el capitalismo bancario. 4. Se ha iniciado el reparto económico del mundo entre los cárteles internacionales. Son ya más de 100, bueno, aquí podríamos decir que son menos, los cárteles internacionales que dominan todo el mercado mundial y se lo reparten amigablemente hasta que la guerra lo redistribuya. Es el momento absolutamente que estamos viviendo y que no hemos dejado de vivir ahora de una manera aguda y con un proceso de aceleración, como bien decía Xi Jinping, tal vez estamos viviendo en los últimos 20 o 10 años lo que no se vivió en 100 años en cuanto a la decadencia y al final del monstruo, ¿no? Es decir, en este momento la aceleración de las luchas, sobre todo me estoy refiriendo por supuesto al este, es inmensa. No podíamos ni prever esta aceleración. Pensábamos, yo por lo menos, pensaba que iba a ser todo mucho más lento, ¿no? Hasta que la exportación del capital como fenómeno particularmente característico, a diferencia de la exportación de mercancías bajo el capitalismo no monopolista, guarda estrecha relación con el reparto económico y político territorial del mundo. Ha terminado el reparto territorial del mundo, de las colonias, se acabó. Es decir, el reparto territorial del mundo en este momento podemos decir que se ha terminado, no es posible. En este momento no es posible seguir colonizando. Se ha dicho basta. Y me parece muy importante el contexto actual, entenderlo en ese sentido, ¿no? No voy a seguir leyendo a Lenin porque es una página y voy a pasar. Creo que este es el marco preciso que tenemos que tener en cuenta para poder entender la situación actual de profunda crisis estructural del sistema imperialista. Sin duda en este momento Europa, dirigida por una élite guerrerista en la Unión Europea y la OTAN, cuyo capital y supervivencia como clase está ligado al casino financiero militar, es el resultado de una larga historia de lucha de clases, sea monárquica, demócrata o republicana, responden a los intereses del gran capital. Basta señalar que sus gobernantes, como Scholz o el alemán Merz, la medusa Lajen, Kallas y todos los eurochihuahuas, también bálticos y balcánicos, son también accionistas importantes de la industria armamentista y de los grandes bancos. Y no olvidemos que tanto von der Leyen y todos ellos son vástagos de nazis, continuación de esa burguesía parasitaria y en descomposición. Las clases y no los países ni otras fronteras extrañas definen muy bien las políticas que sigue esta mafia que dirige hoy Europa. Y esta clase perversa, con intereses muy claros en la guerra, es la que se elige en esas fraudulentas elecciones donde las masas son llevadas al matadero o a la obediencia a sus verdugos a través de bestiales campañas de propaganda y de contrainformación. Es el caso de la votación, ¿no es cierto?, en el 86. Ni tampoco es casual que enseguida se entrara en la Unión Europea. Es decir, ¿no? La Unión Europea y la OTAN son condiciones sine qua non. Es decir, si te doy esto, tú haces esto, ¿no? Es decir, no pueden estar separadas. No es un fenómeno nuevo, pero es contra lo que debemos luchar cada día, porque la guerra informativa y propagandística destruye la conciencia de clase y el espíritu de lucha. Europa está debilitada y en una crisis profunda, subordinada económica y políticamente a Estados Unidos. Desde antes del 45 ha sido y es dependiente de los Estados Unidos, a pesar de la evidente decadencia del hegemón, sigue siendo una base económico-militar decidida a apoyar la guerra imperialista. Lo ha hecho antes y seguirá haciéndolo, a menos que los pueblos de eso que se llama Europa sean capaces de levantarse y de luchar contra el sistema imperialista en total decadencia. Y en eso estamos, y este es el sentido de compartir estas reflexiones. Europa no es ni ha sido jamás un territorio neutral, y para contrarrestar la propaganda bestial que sufrimos es necesario apelar a un arma imprescindible, la historia y la memoria. Estamos en medio de una guerra constante, y estos días
Escuché atentamente los discursos de algunos líderes políticos y parlamentarios que dicen otra vez no a la guerra. Sin embargo, con oído fino, si bien hay que apoyar ese no a la guerra y exigir que se cumpla, también y junto a eso declaran la defensa de la Unión Europea. ¿Es posible decir no a la guerra mientras no exista la soberanía ni la independencia política como para dejar de financiar y mantener el aparato militar y político que la clase guerrerista hegemonizada por Estados Unidos exige? Decimos que la guerra es planetaria y que es una guerra de clases contra los pueblos y contra la humanidad entera, que condena a la miseria mientras enriquece a ese 1% de la élite financiero-militar cuyo combustible es la guerra y cuyo beneficio es la guerra. Dejo aquí abiertas las preguntas para la conversación. ¿Qué hacer y cómo hacer? ¿Cómo perder el miedo a romper con la Unión Europea y por lo tanto con la OTAN? ¿Cómo organizarnos, no solo manifestarnos en contra de la guerra, sino crear una fuerza popular capaz de conseguir la salida de la maquinaria de la muerte y la explotación? Y eso aquí es una inmensa tarea que tenemos por delante. Bueno, es largo, por lo tanto dejo estas preguntas flotando para ustedes. Podría seguir porque aquí hago un trabajo más bien de la historia de la expansión de la Unión Europea en sus distintas fases, cómo fue hasta el año 91, hasta la implosión de la Unión Soviética, cómo fueron armando a través de todo un mecanismo de coerción, porque no fue de otra manera. Aquí también se produjo de la misma manera a través de la propaganda falsa y del fraude, cómo fueron armando, digamos, el escenario de la guerra, cercando apenas se hunde la Unión Soviética, cómo han conseguido cercar todas las fronteras, preparando ya, ¿no es cierto?, una guerra, que es la guerra de Ucrania, que la preparan muchísimo antes del Maidán, cómo van desarmando todas las conquistas, cómo privatizan los países que se van aliando, van entrando en la OTAN y en la Unión Europea, de lo que fue el antiguo bloque soviético, son absolutamente privatizados, es decir, toda la economía se privatiza, todas las conquistas sociales que habían tenido se destruyen y así ingresan condicionados para transformarse en bases militares de un proyecto imperial de una clase criminal. Esto que está sucediendo en Ucrania y que simultáneamente está sucediendo en Irán y que apunta directamente a Taiwán con China y al mismo tiempo se replica en América Latina, donde el patio trasero, como dicen los americanos, está siendo arrasado por gobiernos de derecha, por secuestros de presidentes, por bloqueo infernal ya, además de los 60 años de bloqueo a Cuba, un bloqueo infernal ya de directamente impedir entrar la energía y el petróleo. Es decir, todas estas problemáticas que son una guerra internacional contra la humanidad son las mismas que estamos sufriendo en otra escala aquí y son las mismas que esconde la propaganda. Es decir, no estamos al margen y siempre me gusta reflexionar sobre el tema. Nosotros decimos somos solidarios con los pueblos en lucha. No se trata solo de solidaridad, se trata de pervivencia de la especie humana, se trata de internacionalismo, porque nuestra tarea es hacer comprender que de diferente manera es la misma guerra y se está produciendo contra el mismo enemigo. Y el enemigo son los pueblos, es la clase trabajadora, y eso se da a escala global. Lo que se viene en Europa va a ser muy duro, porque los precios del petróleo van a alterar completamente todo lo que conocíamos hasta ahora, y no va a ser tampoco, ojalá, pero no creo que sea una guerra corta, creo que se van a tener que redistribuir muchas cosas, que los mercados y lo que se viene aquí va a ser complicado en Occidente, porque como cuando digo el hegemón está herido de muerte, es concreto, los mercados están funcionando, se salvará ese 1% que ha producido esta miseria masiva, y bueno, ahí tenemos que estar como internacionalistas, como comunistas,
y saber qué tenemos que hacer en cada lugar, no solamente desde la perspectiva de la solidaridad con todos los pueblos que son vanguardia o que están más afectados o más en la boca, en el fuego de la guerra directa, sino qué hacer concretamente cada día, cómo explicar la historia, cómo relacionar la situación esta con lo que nos pasa cotidianamente, aquí donde estamos. Es importante que en los países de Europa haya respuesta, que los pueblos de Europa puedan también levantarse. Y eso es lo que está haciendo muchísima falta. Ese adormecimiento extraño, ¿no? Esa pasividad extraña que a veces nos revela, ¿no? Está ahí y estamos en ese momento.